de la escuela bíblica. Te pedimos, Señor, que el Espíritu de Dios nos guíe, que esté siendo, Señor, todo lo que vamos a considerar. Amado Dios, de bendición, tanto para los hermanos presentes como aquellos que están en forma virtual. Bendice, Señor, esta reunión en tu nombre, pongo para comenzar. Y gracias por haber recorrido a lo largo de todo el año, Señor, cada una de las semanas, cada uno de los días, donde hemos podido compartir de tu palabra. Ahora, Señor, hazte cargo y en tu nombre damos comienzo. Decimos amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Tomen por asiento. Bien. Estamos haciendo, yo estoy haciendo un reconto, ¿no? Resumen. Ya terminé la materia logística. El material me va a estar entregando Nancy, tanto los presentes como los que están en la red. Se le va a enviar por vía de archivo para que lo descargue y hagan su carpeta, ¿no? Los que están como alumnos activos tienen que completar el cuestionario para que podamos tener una clasificación y de esa manera entregarle un certificado ahora en el mes de enero cuando tenemos nuestro aniversario, nuestra cuenta anual. Aquí entregaremos los certificados de alumnos activos, que hay que aclarar, tenemos muchísimos más pasivos o gente que no responden cuestionarios, que no arman, no son alumnos activos, ¿no? Hay una gran cantidad oyentes, incluso siervos de Dios que siguen los estudios. Un abrazo, gracias por acompañarnos a lo largo de todo el año, por estar ahí. Algunos también se comunican, nos mandan siempre algún comentario, también agradeciendo esto. Y bueno, estamos en el cierre de un libro. No hemos visto lo que hace que no funciona. Hace ruido. Bueno, hemos visto lo que significa el uso o la preparación de un bosquejo para una predicación que debía ser solamente un apoyo, un auxilio, una ayuda a memoria. No debemos acostumbrarnos a bosquejos, debemos acostumbrarnos a la guía del Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Señor, pero a veces la memoria nos puede jugar una mala pasada. Entonces es bueno tener un auxiliar, ¿no? Que sería el bosquejo. Hago una aclaración para los que contestaron los cuestionarios. La mayoría no me contestó bien, ¿no? Porque me pusieron una predicación completa. Como cuando se pide un sermón la predicación, ¿no? La predicación es el desarrollo. El bosquejo es, vuelvo a decir, una pequeña guía de cómo yo voy para mantener una línea, para mantener una estructura, para no desviarme, para no irme por las ramas, ¿no? Ya lo hemos visto a lo largo de todo el año, ¿no? Que tiene que tener una estructura, una línea, un argumento que debe ser, ¿no es cierto?, coherente. Porque la mayoría de los predicadores se van por las ramas, ¿no? Leen un texto que les sirve nada más de apoyo, a veces ni explican el texto que leyeron, y luego se van
quién sabe dónde van a terminar, ¿no? Porque el que se va por las ramas no se sabe por dónde va a bajar del árbol, ¿no? No se sabe dónde concluye. Entonces, lo que muchos hermanos de las congregaciones dicen que no se entendió qué quiso decir el predicador. A mí me pasa con algunos compañeros, ¿no? Que los hermanos se quejan y dicen, no sabemos qué quiso decir. Estuvo 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y no sabemos qué quiso decir. Estos son los que se cuelgan por las ramas, vuelvo a decir. Leen un versículo como una forma de comienzo, y luego, como no tiene una estructura, no se sabe a dónde van y dónde terminan. El bosquejo ayuda a eso, ¿no? Yo cuando comenzamos homilética le dije que aquel que va a predicar o aquel que pasa a la plataforma debe preguntarse qué quiero decir, ¿no? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir? Hacerse esas simples preguntas para tener, ¿no es cierto?, ¿qué quiero decir? ¿No? Pasa a la plataforma. ¿De qué voy a hablar? Eso tiene que preguntárselo a sí mismo. Entonces la respuesta le va a dar esa estructura. Quiero hablar de la venida del Señor, quiero hablar de la fe, quiero hablar de la sanidad, quiero hablar del reino de los cielos, lo que usted quiera hablar. Quiero hablar de Abraham, de David. ¿Por qué quiero decir lo que voy a decir? En que tener un motivo, ¿qué le quiero decir a la congregación? ¿No? Con lo que voy a compartir. Entonces usted tiene una meta, tiene un blanco, tiene vuelvo a decir, una línea para mantenerse. El bosquejo ayuda a mantener esa línea, a no irnos, ¿no? Porque lo vemos en nuestras reuniones, ¿no? Se entusiasmó, empezó hablando de, no sé, la venida del Señor y terminó hablando de Israel cruzando el Mar Rojo y yendo a Canaán. Entonces, no se sabe porque se entusiasma y se va. Usted tiene el bosquejo, es decir, esa guía, eso le ayuda a volver a la ruta. Si se fue por la banquina, si se fue por un camino secundario, ¿no? Es para dar una vueltita y vuelve a la autopista. La autopista sería la estructura de lo que yo quiero decir para la iglesia. El bosquejo ayuda a eso, ¿no? Pero no debe ser obvio que porque vino el ventilador, le voló el papelito y quedó a la deriva, se está ahogando en el mar, ¿no? Porque se le voló el papelito. Entonces, debe guiarse por el Espíritu de Dios. Eso es un auxiliar, no es la esencia de lo que yo digo, porque queda horrible cuando el predicador se nota que está leyendo, ¿no? Entonces, eso es para echar una ojeada y mantener, podemos decir, mantenernos en el carril, mantenernos en la autopista, no bandearnos. Pero no es para ajustarnos al pie de la letra a lo que yo escribí o preparé en mi casa, porque el Espíritu de Dios nos puede llevar por otro rumbo, ¿no? Entonces hay que ser flexible, dejarse guiar por el Señor. Si le echa una ojeada para no perderse, no tiene que ser obvio, ¿no? Es horrible. Yo le puse el ejemplo en la clase pasada de los comunicadores en la televisión, ¿no? Que le ponen los carteles con fibrón, cuando especialmente van a hacer una publicidad, le ponen esos papeles grandes, allí, ¿no es cierto?, los productores, para que diga lo que tiene que decir, ¿no? Son una ayuda, apuntadores. Pero a veces es tan obvio que el conductor está leyendo, que vuelvo a decir que si no es rápido para leer y se equivoca, bueno, tremendo, queda horrible. Y hay otros conductores que no se le nota que está leyendo. Y la mayoría están leyendo, ¿no? Porque la mayoría tienen esos carteles grandes que le indican lo que tiene que leer.
Pero algunos tienen una calidad que no se le nota ni siquiera que muevan los ojos, pero hay otros que se meten presos solo porque le falta estirar el cogote para mirar la letra un poco más de cerca, ¿no? Y bueno, en la predicación también esos vicios le quita naturalidad, le quita autenticidad al predicador. Entonces no debe ser obvio que tenga un bosquejo. Y si perdió el bosquejo, tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Dios, ¿no? Vimos algunos vicios, ¿no? Que se cometen en la mayoría de las congregaciones, el tiempo de la predicación, el uso de un montón de versículos, que también esto no tiene que ser, esto también queda pesado, ¿no es cierto?, para un culto. No se puede hacer un estudio bíblico. En un estudio bíblico es diferente, porque están con los cuadernos, con la lapicera, apuntando, tomando notas. Entonces usted puede, en un estudio bíblico, mencionar 20 textos, 30 textos, pero en una predicación no puede. No puede agarrar 2, 3 textos y listo. No puede estar, busque en Apocalipsis, busque en Éxodo, busque en Efesios, busque en Corintios. Mira que y tiene un papeleta así, a veces lo veo, y empieza. Eso no hay congregación que aguante, ¿no? La predicación de un culto tiene que ser, tiene que tener una esencia de 2 o 3 versículos y punto. Porque si no se hace sumamente pesado el culto, cuando hay gente que... Eso es porque no hay contacto visual. Porque, le digo, el predicador tiene que tener contacto visual. Y algunos se entusiasman, mira el tercer cielo. Y se olvida que están en medio de un montón de gente. Se entusiasmó, están en el tercer cielo, y no, aunque la gente se levante, a mí me ha pasado en alguna iglesia, la gente se levanta, se va yendo, ¿no? Y el predicador no está en la estratosfera, ¿no? Que yo sí tengo contacto visual y se me empieza a levantar la gente, a mí me está dando un mensaje. Eso, se me empieza a ir la gente, me está dando un mensaje que o tengo que abreviar, o tengo que cortar, o tengo que cambiar el rumbo del viaje, ¿no? Porque o se me están durmiendo la gente. No, pero hay predicadores que se elevan a una altura, no tienen contacto visual, ¿no? Y es bueno tener contacto visual para saber si la palabra está llegando, si la palabra está siendo recibida, si hay un resultado de lo que yo estoy diciendo, y no entonces, mami, meterle. Y la gente está en otro planeta, ¿no? Porque no me está siguiendo, no me está escuchando. No está siendo eficaz la predicación, ¿no? Entonces es bueno tener ese contacto, y si yo tengo ese contacto, ¿no es cierto?, yo me doy cuenta que hay personas que ni la Biblia no tienen, porque son nuevas, porque recién están viniendo, porque hay mucha gente que está acostumbrada, vienen de esas congregaciones modernas, a donde no se usa Biblia, no se usa himnario, y esa gente viene y está en los cultos. Entonces, si yo tengo ese contacto, yo me doy cuenta que no me sirve darle 30 textos, porque hay 10 o 12 personas o 15 personas que ni siquiera trajeron Biblia. Entonces, que yo le digo, busquen Efesios, busquen Corintios, miren lo que dice Romanos. Sí, para los viejos que tienen Biblia y que son prudentes para buscar, porque hay viejos que aún teniendo Biblia no les interesa buscar. Entonces, ese es el contacto, ¿no? Es como el que canta, ¿no? Vamos a cantar del himnario de Sion, el himno 312, ¿no? Y la mayoría no tiene himnario. Y ni le interesa saber cuál es el himno 312. Entonces, si tenemos ese contacto con la congregación, con el auditorio,
Yo me di cuenta que si la mayoría no tiene himnario, la mayoría no sabe de los himnos, yo como dirigente de música vamos a cantar un coro, que el coro 2 o 3 veces se aprende. Cualquiera lo puede seguir. Pero el himnario tiene letra y si yo no conozco de memoria, yo tengo que ir al librito, porque si no, ¿cómo sigo la letra? Y si no hay himnario, cantan los músicos. Y no venimos a la iglesia para oír cantar a los músicos. La iglesia participa de la adoración y la alabanza, ¿no? Porque si no tenemos un escenario donde algunos actúan y el resto son espectadores que pagaron la entrada. Y la iglesia no es eso. La iglesia, el culto lo conforman todos. Todos participamos del culto. Cuando se oran, todos oramos. Cuando leemos la Biblia, todos leemos la Biblia. Pero el contacto con la gente me lleva a adaptarme a la necesidad del auditorio que tengo, ¿no? Y yo veo hermanos que no tienen contacto con la congregación. Me voy a decir, están en el tercer cielo, se entusiasma y les lleva a recorrer toda la Biblia, le hace un estudio bíblico. ¿Qué le siguen a ese estudio bíblico? Le siguen 4 o 5. El resto ni Biblia no trajo, ¿no? Ni abre la Biblia. Entonces no me sirve hacer en un estudio diferente, porque en un estudio no tenemos gente neófita, gente nueva. En un estudio vienen los hermanos que quieren crecer, que quieren aprender. Entonces en un estudio sí se puede mirar los versículos, recorrer alguna doctrina, pero nunca en un culto público, ¿no? Porque vuelvo a decir, hay gente que ni sabe orar, que viene buscando de Dios o viene con una necesidad, pero que ni sabe orar, no sabe cómo orar. Y cuando nosotros oramos, esa gente está conversando o está mirando el techo porque no saben. Si no saben orar, ¿cómo van a saber recorrer 40 versículos que hacen algunos predicadores, ¿no? O seguir una doctrina, que hay que escalar un montón de textos, ¿no? Entonces hay que tratar de los menos versículos posibles, ¿no? Y entrar en temas que sean aplicables, temas que sean cotidianos, temas que sean a la vida de cada día, ¿no? Y no temas complicado, porque yo no puedo hablar en un culto público del Pentateuco, del tabernáculo, del santuario hebreo. No, tengo que, si voy a tomar algo de ahí, tengo que aplicarlo a la necesidad cotidiana, a la vida cotidiana. Tengo que aplicarlo para que sea algo práctico, que me sirva, le sirva a la gente. En un estudio sí, en un estudio podemos recorrer todas la dispensación, los pactos, todas esas cosas podemos recorrer para la gente que quiere aprender y crecer, pero no en un culto público. Culto público no se puede hacer eso, ¿no? Bien, después, como yo le decía, ser respetuoso cuando incluso visitamos una congregación y le dan lugar, siempre tiene que consultar al que dirige, al pastor, a quien esté a cargo, qué tiempo tengo. Porque cada congregación tiene un programa, no puede entrar en el misticismo, Dios me guía, ¿no? El Espíritu Santo, me da el Espíritu Santo, no me puedo sujetar. No, el Espíritu Santo nunca te onubila, nunca te quita la conciencia. Puedes estar lleno del Espíritu Santo, hablando en lengua y temblando, pero nunca vas a perder la conciencia. Si viene un portero y dice, hermano, siéntese, usted puede callarse y sentarse. Esto es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Que podemos manejar todos los dones y todo lo espiritual que Dios nos da, se puede manejar. Nunca el Señor nos avasalla la conciencia. Siempre vamos a estar
ejerciendo la voluntad, vamos a decir, no nos quita la voluntad. Así que por eso dice Pablo en la enseñanza de los dones, si uno profetiza primero, el otro calle, el otro que le fue revelado, calle. El que habla en lengua, si no hay intérprete, calle, hable para sí y para Dios. Si yo no puedo dominarme, como es ese mambo que hay, yo no me puedo dominar, no estaría en esas enseñanzas. Diría Pablo, deje que el Espíritu le guíe. Y hay muchas congregaciones y muchos creyentes que están en esa comprensión, ¿no? Que cuando le toma el Espíritu no se puede callar. A mí me lo han dicho algunos, ¿no es cierto?, que se desordenaron cuando le hemos corregido. No, cuando me da el Espíritu, usted no puede sujetar al Espíritu. Me da el Espíritu, yo no me puedo callar. No, sí se puede. Sí se puede porque la Biblia me indica que el Espíritu sujeta al profeta, el profeta sujeta al Espíritu. Entonces podemos manejar cualquiera de los dones y las manifestaciones espirituales, la podemos manejar en un orden, porque Dios es ordenado, ¿no? Si todos hablan lengua a la vez y no hay intérprete y entra un incrédulo, van a decir que están todos locos. Eso lo enseña Pablo. No van a decir que están locos. Si todos profetizan a la vez, ¿quién va a entender? Nadie entiende. Entonces dice, háganlo por turno, uno a la vez, 2, 3 a lo más, ¿no? Y cuando está hablando uno, el otro se calla, aunque tenga el mismo mensaje. Pero si ya está entregando un hermano, yo no tengo por qué interrumpir y hacer un punching ball de profecía. Porque a veces pasa eso, se hace una competencia, a ver quién grita más fuerte. Si Dios le reveló a él lo mismo que me reveló a mí, y él se paró primero, yo me quedo quieto y agradezco a Dios que Dios me confirma lo que Él está entregando, porque me mostró, y alabo al Señor y me gozo, y ¿para qué pararme yo atrás de Él si Él ya entregó lo que yo tenía que entregar? Me entregó Él, yo me quedo alabando al Señor, tranquilo, gracias a Dios. Él me ganó, me aventajó, porque Dios está revelando a 2 o 3, pero Él se paró y empezó a entregar. Entonces los demás se quedan quietos, no tienen por qué ser un... Ahora, ¿cómo puedo quedarme quieto si no se sujeta al Espíritu, ¿no? Y hay muchos que entran en ese entendimiento, ¿no? De darle Espíritu no se puede impedir, no se puede callar, no se puede atajar, y eso hace que sea un desorden, ¿no? Y el desorden ahuyenta al nuevo, al incrédulo. A los viejos no. Los viejos, usted sabe, ven usted un culto en internet, bailan, saltan, se tumban en el suelo, se arrastran, gritan. Ninguno de los creyentes que tiene algún tiempo se escandaliza, porque se adaptan. Pero traemos un pariente que nunca pisó la iglesia. Traemos un vecino que nunca pisó la iglesia. Invitamos a alguna persona, ¿no es cierto?, de un universitario, una persona inteligente. Y viene a escuchar la palabra de Dios y empezamos a sacudirse como hacen ahora en los cultos contemporáneos, ¿no? Esa persona no pisa más la iglesia. Dice, eso es tan loco, esto es un culto ubandista, esto qué, ¿no? Un culto espiritista, un culto hinduista, ¿no? Los cultos de los budistas empiezan todo, le toman los espíritus, las entidades, y levantan las manos, bailan, saltan, empiezan a hacer trompos. Entonces, Dios es ordenado, y la Biblia enseña, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, ¿y cómo hacer esto si no nos podemos sujetar? Sí nos podemos sujetar. Podemos, aún teniendo la presencia del tercer cielo en nuestra vida, podemos controlarnos, ¿no? Y podemos manejar esa manifestación. Bien, después vimos algo de, ¿no es cierto?, de sujetarnos a las autoridades que administran las reuniones, sean local o sea de visita.
Siempre tenemos que estar atentos a qué nos invitaron a compartir, ¿no? Porque dice, el hermano va a saludar a la congregación, predica, ora, levanta la ofrenda, reprende demonios, habla lengua, profetiza. Le dieron para saludar a la congregación, no le dieron para, ¿no? Y para colmo, lo dije en la clase pasada, ¿no? Por ahí se da vuelta y dice, con el permiso del pastor. Y le meten en un aprieto público, porque ni siquiera esperan a ver si el pastor le dice, sí, hermano. No, ni siquiera, es una formalidad. Con el permiso del pastor, voy a cantar una alabanza. Con el permiso del pastor, pase adelante, vamos a orar. ¿Y qué va a decir el pastor si él está en el micrófono y el pastor está allá sin micrófono? Gracias a Dios yo tengo el de la oreja, ¿no? Tengo que hacer una indicación al sonidista, porque me corta el sonido, ¿no? ¿No? Para decirle, no, hermano, hay un programa. Entonces, si le dijeron salude, salude. Si le dijeron va a orar por la ofrenda, ore. No predique. Si le dijeron va a cantar, salude y cante. No le dijeron que predique, pues dé el testimonio. No va a cantar. Y si le dijeron cante una alabanza, es una alabanza, no 3. Dice con el permiso del pastor y canta 3. Y hay un programa, hay un horario, hay una organización, ¿no? Que cualquier culto tiene. Entonces uno tiene que ser educado y escuchar bien a qué me invitaron a pasar, qué me dijeron que haga y hacer eso. Pues si no va a quedar, ¿no es cierto?, como un desubicado, quedar mal a donde vaya, más si va de visita. La próxima vez le van a tener marcado, no le van a dar lugar. Bien. No subestime la congregación, lo dijimos también en la clase pasada. Levante la mano, siéntese, mire al que está al lado, sonríale al que está atrás, abrace al que está enfrente. No, dígale que le ama, déle gloria a Dios. Y parece que son chicos de jardín de infante, no gente adulta. Yo le conté que yo me empaco, no puedo hacerlo una vez, 2 veces, la tercera me empaco y me quedo sentado. ¿A dónde voy? Porque no pueden tenernos haciendo ejercicio o tenernos en penitencia. Me acuerdo cuando iba al colegio que la maestra le ponía en penitencia. Y cuando le hacen pararlo, generalmente los cultos de jóvenes, parece. Y hay mamá con criatura, hay abuelitos que tienen artrosis, artritis, que le duele la cintura, y le tienen parado 30 minutos. Siéntese, al rato pasa otro, párese, levante la mano. ¿No? Sí, también para los chicos, los jóvenes, levantan la mano, pero yo cuando tengo 5 minutos la mano levantada, me duele el hombro, me duele el codo. No puedo tener la mano levantada media hora. Levante la mano, dé un aplauso, diga 3 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, como la cancha de fútbol. ¿No? Eso es subestimar la inteligencia de la congregación. Y en una congregación hay gente que son como las ovejas, la manada de la oveja va. Pero hay gente que es inteligente, hay gente que no le gusta, gente que se incomoda. Y que yo no puedo hacer un culto como si estuvieras con chicos de jardín de infantes. No. Porque le incomoda. Y una persona que está incomodada no va a recibir más nada el resto de la reunión. Cuando yo me incomodo, voy a un lugar y me incomodo, yo ya no me interesa nada de lo que puedan decir. Estoy viendo la forma para volar, para irme. Porque estoy incómodo. Entonces la gente tiene que estar cómoda. Es como los gritos. Es como los ademanes que hablamos de esto, ¿no? Cuando el predicador parece que está haciendo señas para que aterrice el avión. Estos días pasados viajé a Neuquén y ahí en la pista miraba a uno con bandera, ¿no? Que le guía al piloto para estacionar el avión, porque el avión viene carreteando por la pista y hay uno con bandera.
Y a veces los predicadores son como los que guían a los aviones para aterrizar. Están haciendo señas, ¿no es cierto? Y está bien usar el lenguaje corporal, pero no irse a la banquina, no ser demasiado gesticulador. No, algunos corren, saltan. Yo he tenido alguno acá. Que no le alcanza a correr por acá, sino que se baja y por ahí se sube arriba de ese banco salta a este banco y de este banco. Está bien para un espectáculo, pero no queda desubicado, ¿no es cierto? También el que se queda tieso se queda desubicado, ¿no? Porque está el paralítico, el paralizado, el que está amortecido, ¿no? Que se quedó atrás ahí. Y parece que, no sé, está congelado. Este también está fuera de lo natural, porque lo natural es utilizar también, ¿no es cierto?, el lenguaje corporal, utilizar el lenguaje del rostro, utilizar las manos, ¿no? Cuando alguien quiere comunicar algo y está convencido de lo que comunica, utiliza muchas partes del cuerpo, ¿no? No llegando a gesticular y a saltar y a correr y a tirarse por el piso. Yo he conocido predicadores que tienen 2 camilleros que van atrás porque bajan y de repente le agarra el chiripioca y ¡pum! Entonces los camilleros lo ponen en el suelo, queda ahí tiritando un rato hasta que se le pasa la electricidad y después se para, ¿no? Esto durante todo el mensaje del predicador. Entonces, para que no se rompa la cabeza, prepararon 2 camilleros que lo acuestan en el suelo. Esto también no tiene sentido, ¿no? Estos son los que no pueden sujetar al espíritu. El espíritu le tiró en el suelo y ellos dicen, no puedo sujetar al espíritu, cuando el espíritu hace lo que él quiere. A mí me lo han llegado a decir, usted tiene que dejar libre y dejar que el espíritu maneje. No, cuando a alguno le he tirado el saco, porque bueno, se le dio un lugar para saludar y trajo un estudio bíblico, oró, reprendió demonios, cantó 2, 3 himnos, volvió a predicar. Tenemos un programa, tenemos un predicador y ocupó 1 hora, 1 hora y cuarto. Entonces en algún momento me he levantado, le he puesto la mano en el hombro y digo, gracias a Dios, hermano, tome asiento, ¿no? Y cuando terminó el culto me quería vocear. Me estaba esperando para pegarme. Y el argumento me dijo, usted tiene que dejar libre, el Espíritu maneja. Y digo, ¿y para qué el Espíritu Santo colocó los pastores? Porque se supone que el Espíritu Santo aparta a los siervos del Señor para el ministerio. El mismo Espíritu Santo que ellos no pueden controlar. Si el Espíritu Santo, si por el Espíritu Santo yo coloco a un portero para cuidar, recepcionar la gente, cuidar los autos, cuidar el orden, no va a venir un ángel a hacer eso. No va a venir un ángel a sujetar una criatura que está corriendo bajo los bancos. No va a venir un ángel porque el Espíritu de Dios colocó un portero para hacer esa tarea. Entonces no va a venir ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios a hacer esa tarea que tiene que hacer un portero. Y ese mismo Espíritu de Dios que colocó un portero para cuidar el orden de la reunión, colocó los administradores, los pastores, los predicadores, el ministerio de la iglesia para administrar. Yo le digo, y entonces, ¿para qué el Espíritu Santo colocó los pastores? Si vamos a alargar. Dice, usted tiene que entregar el púlpito y dejar que el Espíritu guíe. No se puede hacer eso. ¿Para qué hay pastores, no? Entonces, vuelvo a decir, tenemos que ser entendidos de esto y ser respetuosos. Y nunca meter en apuro a los pastores con el permiso del pastor, no. Yo creo que si yo soy educado,
soy un cantor, músico, y el pastor me va a dar lugar para cantar, yo hablo con el pastor o que él dirige el culto, me acerco bajito si no pude hablar antes, pero sería mejor antes. Pero si no puedo, pastor, tengo 2 alabanzas, ¿puedo cantarlas? Y el pastor acomoda, si hay lugar, y si no le va a decir, lamentablemente, hermano, no tengo lugar. Pero no hacen esto, en ningún lugar del mundo hacen esto, sino que cuando están acá, se da vuelta y dice, con el permiso del pastor. Y ni siquiera esperó a ver si yo le doy el permiso. No, y se largó. A orar, a cantar, o le digo, hasta levantar la ofrenda. Porque usted dice levantar la ofrenda. Yo he tenido algunos que hasta se largaron a levantar, a pedir plata. A levantar la ofrenda. Que hay que decirle, bueno, cierre la reunión, nos vamos a casa. Si yo sabía, no venía. ¿Para qué vengo, no? Él canto, predicó, testificó y pidió plata, entonces hay que decirle, cierre la reunión y nos vamos a casa, ya está. Ocupó 2 horas. Entonces son mal educados, ¿no? Desubicados. Entonces hay que respetar, y más cuando estamos en casa ajena, ¿no? Porque no es nuestra casa, ¿no? Acostumbrarnos a respetar. Yo tengo un fundamento, como todo pastor y toda iglesia tenemos un fundamento. Pero a mí me ha pasado de ir a congregaciones donde la gente, el ministerio, entraba al templo antes de empezar el culto y se arrodillaban en el altar acá. Según para ellos, esto era el altar. Entonces, yo soy respetuoso, yo vi todo eso, venían los porteros, venían los pastores, venían las hermanas, los jóvenes, los músicos, todos se arrodillaban acá y después tomaban su lugar. Entonces yo vi que hacían eso, no estoy de acuerdo, porque para mí este no es el altar. El altar es el corazón, el templo del Espíritu Santo es el corazón. No, esta madera es una practicidad para que usted no se arruine la cervical, porque si no tiene un poquito de altura, que algunos se pasan, le hacen 1,5 metros. Yo tenía uno en Brasil, una iglesia en Brasil, y el obrero tenía que armar la plataforma porque había que hacerla. Y cuando voy, había levantado 1,5 metros, había como 5 escalones para subir. Y digo, no puede. Le digo, no puede levantar esa altura, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente así tiene que estar todo el culto, ¿no? Y tenemos que tener un quiropráctico para arreglar los cogotes cuando termina el culto, pues van a salir todos así, van a ir todo para el trauma. Porque no era un semejante templo, era un templo un poco más chico que este. Pero él armó una plataforma como para el trono de Salomón, allá arriba. No, entonces, esto es una cuestión práctica, tener un poco de altura para que los hermanos que están atrás puedan ver al predicador sin tener que ni estropear la cervical o estar esquivando las cabezas, como un cine. ¿Por qué los cines tienen esa inclinación? Generalmente la inclinación, porque hay gente atrás, si fuera todo parejo, y si la pantalla no estuviera arriba, alta, la gente de atrás tiene gente adelante, no puede ver. Entonces, es una cuestión práctica, no es el altar. Pero si yo estoy en casa ajena y ellos consideran que eso es el altar y tienen ese respeto. Mire, yo vengo de predicar ahora el último aniversario de la iglesia del pastor Salomón. Ahí, si usted no tiene camisa manga larga abrochada acá, no le dejan subir a la plataforma. Yo cuando es verano tengo todo camisa manga corta porque me atormentan los 40 grados de calor predicando. Transpiro hasta los zapatos.
Y si no tengo camisa manga corta, me remango la camisa. Ahí tienen que estar con saco y corbata. Y si llegara a sacarse el saco porque hace 40 grados de calor, tiene que estar cerrado acá y cerrado acá. No sé de dónde sacaron esa cultura o esa forma, pero a mí no me cuesta nada ajustarme y respetar la iglesia y la costumbre de ellos. Es una costumbre condenable. No estamos hablando de algo que nos condena o que es pecado. Estamos hablando de formas, de maneras. Como decir, cuando algunas iglesias va a leer la palabra, se ponen de pie. Y otras iglesias se quedan sentados. Lea la palabra, cante, haga lo que haga. Pero hay iglesias que abrió la Biblia, se para todo el mundo. Entonces yo suelo decir, si usted tiene la costumbre de pararse, párese. A mí no se me cae ningún anillo. ¿Cuál es el problema? Tienen la costumbre, respeto la costumbre de ellos, párese. O yo me paro. Porque tienen esa costumbre. Pero no es cuestión de pecado o no pecado, son formas, son maneras. Algunos cantan coro, otros cantan himnos. Algunos usan el himnario de Sion, otros el himnario de gloria. Algunos tienen batería, otros no les gusta la batería. No quieren batería en sus congregaciones. Bueno, vamos en un lugar que no es nuestro. Nos ajustamos en algunos lugares. Yo estuve predicando alguna vez en la iglesia de los hermanos italianos, ¿no? Iglesia cristiana, asamblea cristiana. Y en la asamblea cristiana, los varones te agarran de las orejas y te besan en la boca. A mí me agarraron todos los varones de las orejas y... No, te agarran de la nuca y te besan la boca. Yo no tengo esa costumbre. Pero no estoy en mi casa. ¿Eh? Me la aguanto, listo. Si tienen la costumbre, o se besan varones y mujeres. La mayoría de las iglesias, las hermanas hacen cola para darte, no un beso, dos. Porque también tienen la costumbre que son dos. Si le das uno, te meten el otro. Y yo digo, son dos. No, pero son costumbres, cultura, no sé, o no, a ellos no le dan atención a enseñar eso, o tocar ese tema. Y bueno, si yo no estoy en mi casa, no voy a pasar a la plataforma y voy a empezar que eso es pecado, que Dios no está del agrado, que cómo van a besarse las mujeres con los varones. No estoy en mi casa. No, en mi casa tenemos nuestra forma. Nosotros no nos besamos entre varones y mujeres. Saludamos con la paz del Señor. No es una cuestión de ética, una cuestión de no dar lugar al diablo. No, por ahí entra un carnal y no va a besar con ósculo santo. Porque es un pedazo de cuadril con patas. O de carnaza con pata, entonces no va a hacer un ósculo santo, va a buscar las hermanitas jóvenes para no estar avanzando. Entonces evitamos eso, saludándolo con la paz del Señor. Pero en la mayoría de las iglesias usted va a encontrar diferentes formas, diferentes costumbres, ¿no? Y uno se adapta a donde va, al lugar que va por respeto. Porque vuelvo a decir, no son doctrinas fundamentales. No estamos hablando de perdición y salvación. Estamos hablando de forma. Algunos sientan las mujeres de un lado, los varones de otro. Otros están todos juntos. Entonces uno va en un lugar, es como si yo voy a su casa. Yo no sé qué costumbre usted tiene. Y usted va a misiones. Allí a las 6 de la mañana están poniendo la pava y están desayunando. A las 12 del mediodía están almorzando. Y a las 6 de la tarde, 7 de la tarde están cenando. Yo a las 6 de la tarde estoy tomando el tercer mate, cuarto mate. Yo ceno a la 1 de la mañana.
Me voy a la cama a las 2 de la mañana. Ahora me voy a misiones a las 7, están todos, a las 8 están todos en la cama. Si no hay culto, ¿no? A las 8, toda la cama. Yo estoy así hasta las 2 de la mañana con el ojo así, mirando el techo, porque acá en Buenos Aires los horarios son otros. Yo no puedo almorzar a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía con la vieja estamos tomando mate, ¿no? Yo almuerzo a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Hay días que a las 4 de la tarde estamos almorzando. Pero si yo voy en una casa ajena, no puedo decir yo almuerzo a las 3 de la tarde. No estoy en mi casa. Aguantátela, aunque no coma. Pero si te pusieron la mesa a las 12 de mediodía, aguantátela. Y si estás en casa ajena, no puedes quedar en la cama hasta las 10, las 11, cuando a las 5 de la mañana están prendiendo el fuego y hay ruido y se prendió las luces y andan cortando leña. A las 5 de la mañana. Entonces, cuando yo escucho ruido, ya me he visto, me levanto y... Acá en Buenos Aires a las 5 de la mañana recién empecé a dormir. más cuando es jubilado que no tiene que cumplir horario, ¿no? Pero en casa ajena, yo le he contado muchas veces que en Brasil no ponen mesa, en Brasil cada uno agarra el plato con una cuchara, uno se va para el patio, el otro se va para la pieza, el otro va para el pasillo, otro se sienta en el pórtico, a donde le da la gana. Cada uno con un plato, viene con el cucharón, le pone. Yo pongo la mesa. Me gusta tener la servilleta, el pan, la gaseosa, lo que fuera. Pero en Brasil, en general, las casas no hay mesa. Yo en algunos lugares, no tenemos mesa. ¿Dónde come? Y se agarre, siéntese ahí donde pueda. Usted va con el plato y se sientan. Si tiene ganas de tomar sol, se sienta afuera. Son culturas, son costumbres. No estamos hablando de algo que ofende a Dios, algo que va contra la palabra. Son cuestiones culturales. Que se nos cae nada si nos adaptamos por respeto, ¿no? Y cuando vienen en casa, si son educados, se van a adaptar a la costumbre que yo tenga en casa. Bueno, esto hablando de iglesias que no son las nuestras. Bien, le estoy haciendo solamente un repaso, ya termino, porque yo terminé ya el estudio de homilética, solo quiero hacer un resumen. Si hay alguna pregunta de algo que no quedó claro, puede con toda libertad sacarse la duda, por lo menos los hermanos que están presentes, los que están en las redes, tiene que mandar en un comentario, ¿no? Pero los que están presentes a lo mejor ayuda en algún punto que no haya quedado claro tocante a lo que es la homilética, que es el arte de presentar o de exponer la palabra del Señor, ¿no? Hemos visto esto a lo largo de todo el año, ya estamos terminando, ¿no? Algún punto que quiera aclarar, lo hacemos, y si no, no me voy quedando por acá y ya va a venir el pastor Pablo. ¿En el último cuestionario es necesario poner el nombre? No, hay un cuestionario que es el último que le pedimos una evaluación de algún predicador, puede ser de su iglesia o de otra iglesia, que usted le evalúe los gestos, la dicción, el tiempo, el lenguaje corporal. Bueno, tiene que hacer una evaluación de ese predicador, pero no es necesario colocar el nombre para no ofender a nadie, porque los que son locales seguro van a elegir alguno de nuestros predicadores. Entonces no ponga el nombre, predicador X, puedo ser yo, puede ser Marcelino, puede ser Pablo, puede ser cualquiera de los hermanos que predican, y hágale una evaluación, ¿no? Lo que usted vio, si usa muletillas,
el tiempo que utiliza, cómo cómo utiliza las pausas, cómo utiliza el volumen de la voz, cuando hay que enfatizar alguna parte de la predicación, cuando tiene que bajar el volumen, porque algunos son monocordes, no utiliza esa variación, ¿no? Y también esto pone a dormir al más pintado. Algunos yo he visto grandes predicadores que son conocedores de la Biblia, mucho conocimiento, pero no han trabajado la dicción. Entonces el lenguaje, el tono que utiliza es monocorde. Y una predicación de 1 hora, hora y media monocorde, yo creo que si el arcángel Gabriel viene al culto, lo planchan. Porque al no haber variación de tono, no haber pausas, hacer todo recto, no hay quien aguante, ¿no? Por más que atención que usted quiera poner, termina planchado. Más si trabajó todo el día y está cansado, lo pone a dormir, ¿no? Pero ese es un vicio que se puede corregir porque tenemos una gama de colores en la dicción maravillosa que el ser humano puede usar, el comunicador puede usar. Es lo mismo un maestro que enseña en una escuela. Hay maestras que, en los que se iban a la escuela se deben de acordar, maestras que ponen a dormir a todos los pibes, porque no utilizan las pausas, la acentuación, los silencios, ¿no es cierto?, el énfasis. Hay toda una gama de colores que al usarlo nos da ese descanso mental a los que estamos escuchando. Nos da el descanso mental como para seguir el argumento, ¿no? Pero cuando es monocorde, no. Son 1 hora y media y no hay descanso, no hay pausa. Algunos incluso puede gritar, porque no tiene que ver el volumen. Uno empieza gritando, es decir, salió, levantó el auto a 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora y cruza toda la ruta a 100 kilómetros por hora. No tiene variación de cambio, por eso está la caja de cambio. ¿No? La variación de cambio te permite ver el paisaje, te permite agarrar una loma de burro, te permite cruzar un bache, ¿no? Esa variación que vos frenás, bajás los cambios, ¿no? Y te hace entretenido el viaje. Porque toda esa variación de velocidad te deja ver a los costados, no te quita la atención, porque si vas a 100 kilómetros por hora, vas ahí agarrado, ¿no? Si vos bajás porque hay una loma de burro, haces esa pausa, eso te da un descanso de la atención. Y en los oyentes lo mismo, tiene que tener esas pausas, tiene que usar las pausas, tiene que usar, es como la lectura. El que lee, yo lo hicimos el ejercicio la clase pasada, ¿no? El que lee sin punto y coma, pero como ametralladora de loco. Primero no se le entiende, ni él entiende lo que está leyendo, porque no tiene esos momentos, la coma es para hacer una pausa, el punto y aparte para hacer una pausa un poco más grande. El punto y coma es otra forma de parar en la lectura. Entonces, usando las puntuaciones, la lectura se hace amena y cuando yo leo en voz alta, la gente me sigue, puede seguir el pensamiento. Y yo leo todo de corrido, o todo en el mismo tono de voz. Ni yo entiendo lo que estoy leyendo. Entonces, en la dicción es lo mismo, o en el canto. ¿Por qué están las estrofas? Porque las estrofas tienen punto, tienen coma. Y esos puntos y coma es para respirar, pero a la vez para oxigenar la mente del que escucha. No solo tengo que respirar yo que canto, no tiene que haber en la pausa, oxigena la mente del que está escuchando, ¿no? Y puede seguir el argumento. Pero cuando no usamos ese mecanismo,
esto vuelvo a decir, plancha al más pintado. Lo podemos traer a Gigi Ávila acá y lo ponemos a dormir. Sí. ¿Es lo que usted está refiriendo? Sí. Es técnica en la comunicación. Técnica de la comunicación. Técnica en la comunicación, Sí. muy interesante. He estudiado oratoria y locución y todas las pautas que usted mencionó, se habla de la técnica, cómo comunicar, el lenguaje corporal, el lenguaje en los tiempos, en la comunicación, en el texto literal, cómo narrarlo, las muletillas, son todas medidas de comunicación, sí, que verdaderamente he notado en mi iglesia también que, bueno, mucha falencia en la comunicación, en transmitir y cómo comunicar, ¿no? La idea, algo que hizo referente, si bien en los textos tenerlo como un sostén, ¿no? Como una ayuda a memoria para poder transmitir algo. A ver, algo que usted dijo, ¿qué es lo que le quiere transmitir? Habla tanto y no dice nada. No Eso dice es muy nada. importante. Habla de la técnica en la comunicación. Sí, un locutor tiene que hacer el estudio de esto, ¿no? Para recibirse de locutor. Muchos de los que están en los medios de comunicación han estudiado locución, ¿no? Pero en el pueblo evangélico hay mucha improvisación, ¿no? La verdad que la mayoría de los predicadores ni idea, ¿no? Ni noción. Pero son técnicas sencillas que nos pueden hacer más eficaz en la tarea, ¿no? Y no son complicadas, no estamos hablando de una carrera universitaria, son principios que si los practicamos nos hacen más eficaz en la comunicación. Vuelvo a decir, a mí me pasa con algunos compañeros y la mayoría de los hermanos que nosotros tenemos en la predicadores han hecho este estudio 5 veces, 6 veces, ¿no? Porque cada vez que tenemos escuela bíblica se anotan y lo vuelven a hacer. Algunos tienen los certificados por ahí guardados, pero no sé si se olvidan o no lo ponen en práctica, pero tenemos algunos hermanos que como si nunca hubieran escuchado estas cosas, ¿no? Es decir, que no aprovechan, ¿no? Porque vuelvo a decir, son técnicas que si las aprovechamos, cualquier comunicador, a los políticos se le hacen estos cursos para comunicar, para que el político comunique al público, ¿no? Tienen que hacer esto, es un protocolo, ¿no? Tienen que hacer estas cosas. Y el creyente no, el creyente improvisa como Dios me da, como Dios me guía, y muchas veces están 1 hora, 1 hora y media, y ni yo entendí qué quiso decir. Sinceramente, tuvieron 1 hora y media, predicó, saltó, levantó las manos, habló en lengua, pero cuando se sentó, uno dice, ¿qué quiso decir? No, estos días me decían en una congregación, hermano, dice, el hermano es buenísimo, no tenemos nada de queja, pero no sabemos qué es lo que nos quiere decir. No, predica 1 hora y media, dice, y predica, pero no sabemos, dice, no sabemos qué nos quiere decir. Y este es el problema que tenemos a veces los pastores, ¿no? Porque tengo que agarrar un compañero y hacerle entender, ¿no? Que tienen que comunicar que sea entendido por las personas, porque si no, de balde, vamos al culto y escuchamos, sí, pero y termina el culto y ¿en qué me quedo? ¿Qué me llevo para la semana meditar? Tengo que llevar algo me tiene que... yo fui al culto y algo me tiene que trabajar durante la semana que no hay culto. El mensaje del fin de semana, Dios habló de esto, ¿no? Esto es lo que Dios... Pero algunos, vuelvo a decir, no, ni ellos saben, porque si yo le preguntaría, a algunos le he preguntado, ¿qué quisiste decir? No, hablé de la fe, pero ¿qué quisiste decirle a la gente?
¿no? Ni ellos saben lo que quisieron decir. Bueno, hermano, me quedo por acá, Dios les bendiga. Dejamos al hermano Pablo, va a estar con la última clase. Un momentito de pie y damos gracias al Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, los hermanos de las redes. Si Dios quiere y Dios lo permite y no viene el Señor antes, mes de marzo estaremos comenzando nuevamente el 4º año, ¿no? Si Dios lo permite y nos da vida y salud, ¿no? Pero desde ya gracias por acompañarlo a lo largo del año, los hermanos que han estado semana tras semana acompañándonos. Gracias a las hermanas que colaboran, la hermana Nancy con la secretaría, el contacto, la hermana Gabriela, el hermano Orlando en el audio, en las grabaciones. Agradecemos también su trabajo que nos ha ayudado. Y hermano Pablo, que también ha estado con 50% del trabajo, ¿no? Que Dios también le bendiga. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, te alabamos y bendecimos, Señor. Estamos concluyendo este año. Te agradecemos cada semana, cada día que hemos estado transmitiendo estas clases, Señor, los hermanos que nos acompañaron semana tras semana, con frío, con lluvia, con calor. Señor, gracias por ese esfuerzo, que tú les bendiga. Bendiga también a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Señor Jesús, que haya sido de bendición a aquello que hemos participado. Y que el Espíritu de Dios también clarifique lo que nosotros no pudimos hacer. Ahora quédate con el hermano Pablo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermano.